Entonces, el siguiente método, a ver, regresando a lo que, estamos en esta unidad y estábamos comentando, que estoy viendo las calendarizaciones. Es la tercera, estamos. Ok, vamos perfectamente. Ay, no. Ya nos retrasamos. Y es que estoy viendo las calendarizaciones y sí vamos a retrasar. De todas maneras, las siguientes unidades se acomodar las cosas y esperamos terminar a tiempo. A ver, una pregunta. Hasta ahorita, ¿qué han entendido de los conceptos de la comprobación de las verdades matemáticas? O bueno, ¿qué entienden ustedes por una verdad matemática? A ver, compañeros, díganme. ¿Qué entienden ustedes por una verdad matemática? Algo que está comprobado y demostrado, ¿no, profe? Una demostración, exacto. Pero ¿cuál es la diferencia entre una verdad matemática y una verdad natural? Creo que una no necesita demostración porque es algo lógico que sucede, ¿no? La natural, creo. En realidad sí, o sea, lo que pasa es que las verdades naturales son muchas veces dependientes de cada persona, no son universales. O sea, por ejemplo, una verdad natural es que no debemos de matar a nuestros semejantes, es una verdad natural, pero también es cierto de que si estás en peligro, te puedes defender y en ese caso podrías matar a otra persona. Entonces la verdad ya no es universal, ¿sí? O sea, universal sería de que siempre, siempre, siempre se aplique. O sea, no es cierto. Hay casos donde algo se aplica algunas veces y algo se aplica dependiendo de ciertas circunstancias, ¿sí? O incluso dependiendo de ciertas, por ejemplo, ahorita que estamos con el año de la independencia de México, se supone que es la culminación de la independencia. Hay varias versiones, ¿no? Y hay varias verdades, entonces, como hay varias, pues no, y contrarias, pues obviamente no hay una verdad única. Las verdades matemáticas no. Las verdades matemáticas son únicas, no hay interpretaciones. Nosotros sabemos que esto se cumple y siempre se va a cumplir. Entonces eso es lo que los hace valiosos, ¿no? No importa que estemos hablando con un geólogo, con un biólogo, con un matemático, un historiador. Las verdades son verdades, punto. ¿Sí? Ahora, obviamente implican basarse en matemáticas, lo que hemos visto ahorita es, por ejemplo, demostraciones que se basan en ¿cómo se llama? En álgebra, pero también podría haber sido geometría. También hay demostraciones que se basan en cálculo, o en lógica pura. Entonces, pues un detalle importante es de que una pregunta ya para empezar formalmente, ¿para qué le sirve, para qué creen que le sirve la lógica? ¿Para qué crees que te sirve el entender demostraciones? Quizás no hacerlas o no hacer una demostración grande, pero sí por lo menos entenderle. ¿Para qué creen que te sirva?
¿Nadie tiene idea? Esto te va a servir o te debe de servir, porque si tienes un problema muy complejo, a ver, ¿cuál es la mitad de la mentalidad? Mentalidad del programador, mentalidad del analista y mentalidad del ingeniero. Mentalidad del programador. ¿Ya existe la librería? Órale. O sea, ya existe alguien que lo programó y que nada más lo uso. Ya. Pero es una mentalidad del programador que depende 100% de que alguien ya lo solucionó. No lo solucionaste tú. La mentalidad del analista y del ingeniero es de que lo tengo que solucionar yo, pero igual puede ser que alguien ya lo solucionó, pero lo solucionó como una demostración matemática, que es lo correcto, porque te tiene que demostrar que eso que te está diciendo es cierto. Entonces tienes que entenderlo. Ay, no recuerdo, sería cuestión de buscarlo. Tenía un libro, son como 2 o 3 tomos, que habla sobre más de 1000 algoritmos, donde ya te describe cómo solucionar ciertos problemas complejos. El problema es entenderle, porque vienen como demostraciones matemáticas. Pero eso es mucho más fácil, y lo puedo apostar, es mucho más fácil tratar de entender demostraciones matemáticas a resolver esos problemas, ¿sí? Son problemas bastante complejos que implican combinatorias, implican muchas cosas. Entonces, por lo tanto, vale más la pena tratar de entender este tipo de conceptos, o sea, entender que hay un mecanismo que te asegura que algo es cierto. Recuerden, la lógica consiste en mecanismos que nos permiten evaluar qué es cierto y qué es falso de una manera matemática, no natural. Lo natural es muy variado, ¿no? O sea, por ejemplo, un caso muy común, el aborto. Para algunos es válido, para algunos no es válido. Por lo tanto, no es una verdad natural. En realidad no es una verdad natural. De hecho, si nos fuéramos a la biología, pues la biología te dice que no puedes abortar, ¿no? Excepto que ella misma te aborte, o sea, que ella misma lo haga. Pero tú como por tu voluntad, ¿no? Digo, si nos vamos a la biología. Ya la cuestión demás, pues es otro rollo. Pero de nuevo, es lo que les digo, o sea, algo que sea las verdades naturales, pues son eso, ¿no? O sea, yo puedo decir, pues la verdad es esta, para ti, ok, qué perfecto, y es cierto, para ti. Pero lo que vimos anteriormente, no, lo que vimos anteriormente es cierto para las condiciones que se estiman. O sea, por ejemplo, los axiomas anteriores, pues son axiomas que son válidos para todos los enteros. ¿Cuáles enteros? Pues todos, o sea, desde el 1 hasta el infinito, enteros positivos. Lo que no evaluamos era para enteros negativos, pero bueno, habría que analizarlo también. Otro método es el método de reducción al absurdo, y es lo que muchos lógicos les gusta. A mí no me gusta en lo particular. O sea, no me gusta porque implica pensar al revés. Ahorita vamos a explicarles por qué implica pensar al revés. Pero pero también es un método súper usado. Muchísima gente en física y en otras áreas utiliza este método. Y la idea principal del método se basa en lo siguiente. Dice, la idea es suponer que la proposición que queremos demostrar, a partir de esa suposición, usamos una contradicción o algo absurdo, lo cual implica que nuestra proposición es necesariamente verdadera. Por ejemplo, en la vida real. Imagínate que tu novio o novia quiere saber si es infiel. Entonces, tu proposición ideal es que es infiel, o sea, desconfías de él. Entonces, lo mandas a investigar, le hackeas sus cuentas de Facebook, pero lo que tú quieres al final es que tu proposición sea falsa. O sea, tú en realidad no quieres que que el muchacho, no quieres que tu novio sea infiel. En el fondo,
Tú lo que quieres es que la persona sea fiel. Entonces lo que pretendes al final es que después de tu investigación falle, ¿sí? Tu investigación falle de tal manera que al fallar tu investigación, por lo tanto, el resultado debe ser contrario de tu afirmación ideal. Por eso digo que es pensar al revés. Es decir, primero pienso que es como la ley mexicana. La ley mexicana sí funciona. Voy a poner el micrófono, lo cual obviamente recuerden que las bocinas no se oyen. Yo para que se oiga mejor. La ley mexicana es una reducción al absurdo. ¿Por qué? Porque la ley mexicana dice, por presunción, eres culpable. O sea, cuando te acusa, cuando establece un juicio contra ti, establece que eres culpable. Y entonces tu trabajo es demostrar que eres inocente. O sea, tu trabajo es demostrar que la afirmación del juez, de los fiscales, es falsa. Si tú demuestras que la afirmación de que eres culpable es falsa, por lo tanto, eres inocente. De hecho, analícenlo también en las películas americanas. Bueno, a mí me gustan mucho también las películas de jueces y de que buscan si alguien es culpable o no. Y analícenlo en el inglés original. En el inglés original hay dos afirmaciones. Una que dice guilty, culpable, y not guilty, no culpable. No dice inocente. Se asume que si no eres culpable, por lo tanto, eres inocente. Y lo que se trata de demostrar es precisamente eso. Lo que se trata de demostrar es que la afirmación de que eres culpable es falsa. Si demuestras eso, por lo tanto, eres no culpable. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que pensar en este método. Lo que tenemos que pensar es, tenemos de nuevo una hipótesis inductiva, algo que queremos demostrar. Nada más que aquí el propósito es demostrar que es falso. Si tú lo logras, por lo tanto, podemos afirmar lo contrario. ¿Sí? Un ejemplo, reducción al absurdo. Demuestra que si m y n son dos enteros reales, tales que la sumatoria de todos los n elevado a diferentes potencias, elevado de n hasta el cubo, es igual a m por m al cuadrado. Entonces, por lo tanto, n tiene que ser par. ¿Sí? O sea, tu hipótesis es esta. De nuevo, tienes dos números enteros. El primer número n, si lo tienes tal cual, luego al cuadrado, luego al cubo, va a ser igual al segundo número m más el mismo número elevado al cuadrado. Y si esto de aquí es cierto, entonces, por lo tanto, solamente será cierto para cuando n es par. ¿Sí? Entonces, usamos la proposición contraria. ¿Sí? Como les digo, imagínense que quieran decir, pues, el doctor Zárate es bueno. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues trato de demostrar que es malo. ¿Sí? Entonces, o sea, tu propósito original, bueno, por ejemplo, mi propósito original es que enseño bien. Entonces digo, ¿cómo lo voy a demostrar? Tratando de demostrar lo contrario, que enseño mal. Entonces lo que hago es, trato de demostrar que enseño mal. Si no lo logro, y si fallo en mi estrategia de demostrar que enseño mal, por lo tanto enseño bien. ¿Sí? Esa es la lógica del método de reducción al absurdo. Entonces, cambias la proposición al revés, dices, pues si la proposición dice que n debe ser par, digo que n es impar. A partir de eso debemos de conseguir una contradicción. ¿Sí? Entonces decimos, como n es impar, entonces nosotros sabemos que los cuadrados y los cubos son ambos impares. ¿Sí? Pueden verlo con los casos básicos. Por ejemplo,
yo tengo un 3, que es el primer impar, o el 1. El 1 al cuadrado es 1, sigue siendo impar. El 3 al cuadrado es 9, es impar. El 5 al cuadrado es 25, sigue siendo impar. Ahora de nuevo, el 1 al cubo es impar, porque es 1 por 1 por 1. El 3 por 3 es 9 por 3, 27. 27 sigue siendo impar. Hay una regla que te dice que todos los números impares al cuadrado y al cubo son impares. Por lo tanto, si sabemos que el primer número es impar, el segundo es impar y el tercero es impar, ¿sí? Entonces tienes la suma de 3 impares. Entonces, por lo tanto, se tiene que, tienes 3 números impares y la suma de 3 números impares por fuerza es un impar. Por lo tanto, dices que m más m cuadrada por fuerza tiene que ser un impar, porque es una igualdad. O sea, de este lado, de las proposiciones anteriores, dedujimos que la suma de 3 impares es un impar. Y hagan la suma, o sea, sumas 1 más 3 es 4, un par, pero al sumarle un impar, por fuerza te va a generar otro impar de nuevo. Es decir, 1 más 3 es igual a 4 más 5 es igual a 9, otro impar. De hecho, se puede demostrar matemáticamente que la suma de n números impares, donde n es impar, siempre te da un impar. ¿Sí? O sea, se puede demostrar matemáticamente. Entonces dices que si del lado izquierdo tienes un impar, por lo tanto del lado derecho también esto tiene que ser un impar. Sin embargo, m y m siempre es par. ¿Por qué siempre es par? Ah, porque, a ver, vamos a ocurrir los dos casos posibles. Los dos casos posibles. M es par. Si m es par, su cuadrado es un par. Por lo tanto, sería la suma de dos pares. Y la suma de dos pares siempre es par. Segundo caso, m es impar. La suma de un impar más otro, sabemos que los impares al cuadrado también son impares. Entonces la suma de dos elementos impares es siempre un par. ¿Sí? La suma de dos impares te da un par. La suma de dos pares te da un par. Siempre la suma de dos te va a dar un par, ¿eh? Siempre. ¿Y por qué razón? Porque lo que pasa es que como un impar siempre es 2a más 1, o sea, donde a es cualquier número. Si yo lo sumo a otro, pues lo que me va a dar sería, por ejemplo, 2a más 1 más 2b más 1. Entonces sería 2a más 2b más 2, lo cual obviamente me va a conducir a que es un par. ¿Sí? Entonces te dice, m, en cualquiera de los dos casos, recuerden que todos los números o son pares o son impares, no hay más. ¿Sí? No hay más en números enteros. En los números enteros, o eres par o eres impar, no hay más. Entonces, si por la conclusión de este primer párrafo del lado izquierdo son impares, y por la conclusión de este segundo párrafo del lado derecho son pares, te está diciendo que de este lado es un impar y del otro lado es un par, por lo tanto no pueden ser iguales. Y como no pueden ser iguales, por lo tanto, la proposición de que n es impar es falsa. Para que esta condición de que n más n cuadrada más n cúbica sea igual a esto, por fuerza, n tiene que ser par. ¿Sí? De nuevo, es interesante porque es como, por ejemplo, ¿no? Tú te están juzgando y te dicen, a ver, que tú te robaste tal cosa, el caso, por ejemplo, con las tarjetas de crédito. Y te compraste un refrigerador el día, por ejemplo, yo que quiero salir el día 12 de junio. Digo, no puede ser porque ese día no voy a estar aquí porque voy a ir de viaje, voy a mi cumpleaños. Entonces, yo tengo pruebas de que yo no estaba aquí, yo estaba en Guadalajara. Entonces, por lo tanto, se reduce a un absurdo. Se reduce a un
absurdo porque me dicen que yo hice un cargo a mi tarjeta de crédito en San Luis Potosí y sin embargo en ese día estaba yo en Guadalajara. De hecho, eso se trata la idea de reducción al absurdo. Como vimos aquí, demostramos que del lado izquierdo es impar y demostramos que del lado derecho es par. Por lo tanto, es imposible. No puede ser que sea un valor impar igual a otro valor par. ¿Sí? Entonces, bueno, por ejemplo, hay otra. A ver, vamos a te dice, es la demostración de que existen infinitos primos. ¿Y cómo sería? Ok, a ver. Nosotros recordemos que los números primos son aquellos que pueden ser, que todos los números son divisibles entre sí mismos. Es decir, el 1 es divisible sobre 1, el 2 sobre el 2, el 3 sobre el 3, el 4 sobre el 4. Ah, pero, por ejemplo, los primos no, los primos tienen la cualidad, aparte de esa cualidad, tienen la cualidad de que el único valor que los puede dividir es sí mismo. Es decir, por ejemplo, el 4 no es primo porque es divisible entre 2 y entre 4. El 5 es primo porque solamente es divisible entre la unidad, es divisible entre 1 y es divisible entre 5. El 8 no es primo porque es divisible entre 4, es divisible entre 2, es divisible entre 8 y es divisible entre 1. Entonces, los primos son aquellos que solamente son divisibles entre la unidad y entre sí mismos. Entonces te dice, ¿cómo es la solución? Si supongamos que el número de primos es finito, o sea, supongamos que la cantidad de primos que existen son finitos. Por lo tanto, tendríamos una serie de primo 1, P1, P2 hasta el P enésimo, donde decimos que esa sucesión son todos los primos. Entonces, si yo digo que tengo un número P, que P es la suma de todos los primos, donde el primer primo sería el 1, claramente P no es divisible por ningún primo. Claramente P, ¿por qué no es divisible por ningún primo? Porque porque se asume que que la suma que la sumatoria de todos, bueno, no, no podrías, ¿cómo se llama? Sumarlo, dividirlo entre o sea, si imaginemos que tenemos los primeros primos, que sería el 1, el 3, el 5, el 7, a ver, haciendo la suma de esos, te daría 1 más 3 son 4. 1 más 3 son 4 más 5. Por ejemplo, la suma de los dos primeros primos, 1 más 3. 1 más 3 te da 4. 4, no es divisible ni entre 1, bueno, es divisible entre 1, como todos los números, pero nada, no es divisible entre 3. 1 más 4 más 5 sería 9. 9 no es divisible, 9, no, sí son 9. Sí son, serían, no, pero sería más 1. Serían todos los primos más 1. Todos los primos más 1. En el caso del anterior que les dije, serían la suma del 1 más 3 más 1. 1 más 3 más 1 te da 5. 5 no es divisible entre 3. 1 más 3 más 5 serían 8, más 5 serían 9, más 1 serían 10. 10 no sería divisible entre 3, pero sí es divisible entre 5. Si dice P no puede ser divisible entre ningún número. Sin embargo, sabemos que todo en cero puede ser expresado como producto de primos elevados a potencias. Por lo tanto, P necesariamente sí es divisible por algún primo. ¿Sí? A ver, de nuevo. En el ejemplo que les di por inducción, donde
suman los primeros primos, que sería 1 más 3 más 5 más 1. Eso me daría la suma de 10. 10 sí es divisible entre un primo, que sería 5. Por lo tanto, ahí empezamos a ver una contradicción, es decir, un caso donde no se da. Ahora, si te dice que P no es divisible por ningún primo porque se supone que es la sumatoria de varios elementos, pero en realidad sí es divisible. Sí puede ser divisible porque en un momento dado los valores que se vayan sumando, también hay un teorema que te dice que todo número puede ser el producto de los primos elevados a una potencia. Ese teorema es lo que nosotros usamos en matemáticas. No sé si ustedes se acuerdan cuando vieron el mínimo común divisor y el máximo común múltiplo. O sea, por ejemplo, yo puedo factorizar un 5. Bueno, prácticamente el 5 no puedo factorizar en ninguno, es 5 por 1 y ya. Pero por ello puedo factorizar un 6. Un 6 lo puedo factorizar en primos, que en este caso los primos sería el 3 por 2. El 12 lo puedo factorizar como un 2 al cuadrado más por 3. Entonces el hecho de que yo pueda factorizar cualquier suma como cualquier número lo puedo representar. No sé si recuerdan, les digo, cuando hacíamos el mínimo común divisor y el máximo común múltiplo. Cuando hacían eso, lo que hacían es separaban cualquier número, cualquier número, se puede separar como una serie de primos. Y esos primos pueden estar elevados a la potencia 1 o pueden estar elevados a cualquier potencia. Por ejemplo, el 24. El 24 lo podemos factorizar o puede ser representado como la multiplicación de 2 elevada a la 3 por 3, ¿sí? Entonces, si yo lo puedo representar como primos, de la sumatoria de todos los primos, pues obviamente no es finita. Tendría que ser por fuerza infinita, porque existe una manera de que la sumatoria, de que un número cualquiera pueda ser expresado como como una serie de primos. Entonces, con esto, nosotros, con estas deducciones y expresiones, decimos que llegas a una contradicción y por lo tanto, el número de primos es infinito. Ahora alguien diría, bueno, ¿y para qué quiero saber que los primos son infinitos? Y la respuesta es, por ejemplo, todo lo que usamos en criptografía, todo lo que es ocultar contraseñas, computación segura, protocolos como HTTPS, Socket SSL y cosas por el estilo. Todo lo que se usa en seguridad informática, cuando tú transfieres un mensaje, lo conviertes a números. Y luego esos números le haces alguna operación que implica primos, números primos. Entonces, si los primos fueran infinitos, tu mensaje sería mucho más fácil de descifrar, porque una computadora nada más tendría que buscar todos los primos que existen y aplicarlo, y tarde o temprano descubriría que escribiste. Sin embargo, como los primos son infinitos, pues se complica muchísimo más la tarea de que alguien pueda descifrar los mensajes que envías encriptados. En seguridad informática eso es muy útil, todo ese tipo de matemáticas. Por ejemplo, demuestre que el número de primos de la forma 4K más 3, donde K es un entero, es finito. O sea que no todos los primos se comportan de esta manera. Es decir, sean 4K más 1 a la 3, a la 2, hasta 4K a la enésima, a la 3, son todos los primos de esta forma, ¿sí?
Porque en un momento dado te podría servir este tipo de cosas. De nuevo, regresamos a la seguridad informática. Imaginemos, yo tengo un portón la cochera. Entonces, las señales que puede mandar un control deberían de ser finitas, pero tampoco tan sencillas de que cualquiera las pueda interpretar. Es decir, no puede llegar cualquiera, o sea, cualquiera, y agarrar con un aparatito y abrirme el portón. Pero igualmente también el número de posibilidades que tengo para abrir el portón no deberían de ser infinitas, porque en un momento dado hay un número finito de portones. O sea, dice, la empresa construye tal número de portones finito, entonces no puede haber infinito número de formas. Entonces, para este tipo de cosas te puede servir este tipo de axiomas. De que digas, pues si hago una fórmula donde digo que esto son mis números primos y se comportan así, yo tengo que asegurarme de que ahora sí, que esos números sean finitos. Entonces te dice que como 4K más 3 por 4K K2 más 3 hasta el enésimo es impar. ¿Por qué razón es impar? Bueno, es impar porque tú 4K más 1 más 3 lo puedes factorizar. Esto lo puedes cambiar a 4K1 más 2 más 1. Si ese 4K más 2 lo factorizas y te queda un 2 que multiplica algo más 1, tú puedes afirmar que esta expresión 4K más 3 es un impar. ¿Sí? Lo podemos representar por números. Por ejemplo, le pongo K1 es 0. K1 es 0, la expresión me daría un 3. K1 es 1, sería 1 más 4 serían 1 por 4 serían 4 más 3 son 7, impar. Si es un 2, recuerden que dijimos que K es un entero, ¿eh? Un 2, 2 por 4 son 8, más 3 son 11, un impar. Entonces, así podría seguir hasta el cansancio y demostrar que cada uno de estos elementos es un impar. Entonces, de las reglas de los impares, sabemos que al multiplicar dos impares te da un impar. Por lo tanto, si tienes una sucesión finita de números que se multiplican y sabes que son impares, por lo tanto el resultado es impar. Por lo tanto, 2 veces K1 más esto, todo esto, debería ser aproximadamente sería todo esto, dice 2 que multiplica un impar, debería de ser sería idéntico a 2 por el módulo de 4. ¿Por qué 2 por el módulo de 4? Porque perdón. Cuando nosotros estamos tomando valores módulo 4, lo que me quiere decir es como los sistemas de numeración. En los sistemas de numeración, recordamos que cuando teníamos un binario era módulo 2. ¿Por qué es módulo 2? Porque significa que solamente puedes tener como valores el 0 y el 1. Si tuviéramos módulo 3, se refiere a todos los valores que son enteros y menores de 3. Por lo tanto, sería el 0, 1, 2. Módulo 4 nos dice que serían todos los valores que fueran, que fueran 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Es como decir, ¿cuáles son el alfabeto de la base 4? Módulo 4. El alfabeto de la base 16, módulo 16. ¿Sí? El módulo es como el divisor. ¿Sí? Módulo 4 es un valor que tú que sabes que solamente puede ser todos los valores enteros desde el 0 hasta 1 antes de la base, no antes del número que estés denominando como módulo. Entonces, aquí en este caso te dice que estos valores de arriba, al sacarle el valor
módulo 4, o sea, siempre va a ser el módulo 4 por este valor de aquí y por el 3. O sea, siempre te van a dar valores que estén dentro de ese rango, es decir, 0, 1, 2 y 3. En teoría de números nos decían que, que todos los números tarde o temprano se comportan dentro de un determinado rango de módulos, es decir, es como la base 10. La base 10, por ejemplo, todos nuestros números siempre van a ser del 0 al 9. Cambian las cifras y cambian las posiciones, pero siempre terminamos en 0 a 9, porque es la base que utilizamos, el módulo 10. Por lo tanto, si yo determino que A es idéntico a 3 módulo 4, o uno más que esto, es claro que A no es divisible por ninguno de los números K, K más 1, K más 2. ¿Por qué no es divisible? Porque el problema está de que yo puedo tener, como les digo, yo puedo tener cada uno de estos números y en un momento dado pueden ser divisibles. O sea, por ejemplo, veíamos los números que son impares y que me van a generar un valor de módulo 4. Esto no me genera una división propia de esto, porque al multiplicarlos por el 3, por el 2, en un momento dado puedo factorizar, y yo sé que me va a dar valores, entre 0, 1, 2 y 3, pero si lo multiplico por el 3 ya no. Perdón. Por lo tanto, se asume que A no es divisible por ninguno de los números de la serie. Esto implica que ninguno de los primos divisores de A es de la forma 4K3. O sea, no sé si alguna vez les platicaron sobre los principios para considerar que un número es divisible sobre otro. Por ejemplo, todos los números divisibles entre 2 tienen que terminar en número par. Todos los números divisibles entre 3 tienen la suma de las cifras, tiene que darte un 3. Por ejemplo, 2 más 7 te da 9 y es divisible entre 3. 1 más 9 es 10 y no es divisible entre 3. El 27 es divisible entre 3 y el 72 también. El 19 y el 91 no son divisibles entre 3. Entonces, ese tipo de reglas que te van diciendo que es divisible algo sobre lo que no es divisible es lo que aplican aquí. Entonces, te dice que ninguno de los primos divisores de A, o sea, sabemos que todo número puede ser expresado como una serie de primos divisores, puede ser expresado de esta manera. Ahora, como A es impar, ¿por qué A es impar? Porque está siendo multiplicado por un impar. O sea, es un impar que multiplica a esto. Y ya dijimos que esto también es un impar. Entonces todos los primos divisores de A deben de ser de la forma 4K más 1, no más 3. ¿Sí? ¿Por qué más 1? Porque lo que hace es, en este caso, es de que sabemos que de este lado 4K siempre me va a generar un par, y entonces de este lado generamos un más 1 para generar un par. Entonces te dice que A debería de ser 1 por el módulo de 4, que es esto de acá. Esto contradice el hecho que habíamos obtenido anteriormente de que A es igual a 3 módulo de 4. O sea, al principio dijimos que A valía esto, pero empezamos a revisar todas las posibilidades que podría tener K y nos dimos cuenta que K es un impar, y por lo tanto, al ser un impar, el valor más posible o su representación más posible es esta. Pero el problema es que esto de aquí contradice a esto que tienes acá. ¿Sí? Esta contradicción es resultado de suponer que el número de primos de la fórmula 4K más 3 es finito. Por lo tanto, a ver, de nuevo, nosotros intentamos demostrar algo, que era esto de acá arriba, pero al hacer todas las suposiciones y todas las implicaciones que se tienen
descubrimos que esto no se comporta así, sino se comporta así. Por lo tanto, esto quiere decir que la suposición que decíamos de que el número de primos de la forma 4K más 3 es finita, es falsa. Por lo tanto, la serie de números 4K más 3 es infinita. Este cuadrado de aquí lo que quiere decir es de que por lo tanto es demostrado. Sí. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a de que yo afirmo algo, pero como van avanzando las cosas y a la hora de hacer mis afirmaciones, pues me doy dando cuenta que no es cierto, ¿sí? Uno de los casos más famosos creo que no viene aquí. Sí, sí viene aquí. Okay. Es el caso de demostrar que la raíz cuadrada de 2 es irracional. Los números irracionales son aquellos que no pueden ser expresados como la razón o como la división de dos enteros. Entonces, la, la, la demostración es como sigue. Te dice, si la raíz cuadrada de 2 fuese igual a dos enteros, como es aquí, por lo tanto, si elevas al cuadrado del lado izquierdo y elevas al cuadrado del lado derecho y luego factorizas, recuerden que en que algunos pasos se brincan. Los pasos, bueno, diría mi profesor de matemáticas, bueno, de sistemas de programación, diría, los pasos, la solución trivial, los pasos triviales, se asume que no se ponen. Entonces, de aquí para acá se llega de esta manera. Se eleva al cuadrado esto, se eleva al cuadrado estos dos y se factoriza y te da esto. Entonces, por lo tanto, nosotros sabemos que P2 es par. ¿Por qué es par? Porque dice que es igual a un número cualquiera que está multiplicado por un 2. Cualquier número multiplicado por un 2 es par. Entonces, por lo tanto, P1, que es un número cualquiera, sería igual a P2 dividido entre 2. Porque P2, a ver, aquí lo que te dice es que P0 es igual a 2 por P1. Factorizando te da esto. Si haces esa igualdad y luego la elevas al cuadrado, te da esto de aquí. ¿Sí? Entonces, si esto de aquí, si se fijan, este término de acá es el mismo término de acá, entonces lo que haces es cambias este valor y dices, 2P2, en este caso, 2P1, lo divides entre 2, los dos lados, y te queda esto de aquí, te queda en esto de acá. O sea, divides 4 entre 2 y te da esto, divides 2 entre 2 y te da esto. Por lo tanto, dices que Q0 también tiene que ser un par. Por lo tanto, Q1 debería de ser igual a Q0 sobre 2. ¿Por qué? Porque Q0 es igual a 2Q1. Es decir, yo Q1 lo puedo representar, Q0 lo puedo representar como un par. Como un par por 2 por una variable. En este caso la variable le llamo K1. Q1 no, puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, de lo que teníamos anteriormente de arriba, te dice que 2P1 sería igual a 4Q1 al cuadrado. ¿Sí? De esto, vuelves a dividir entre 2 y te dice que esto es igual a esto. Y te dice que P1 es igual a 2Q1. Por lo tanto, P1 también tiene que ser igual. Entonces, puedes repetir el procedimiento y te vuelve a dar esto. Donde dices que P1 es igual a 2P2 y puedes repetirlo sucesivamente. Esto implicaría que existiese una sucesión infinita de enteros positivos. Sin embargo, dicha sucesión no puede existir. Es decir, donde tengas que un P0 va a ser mayor que un P1, que sea mayor que un P2, que sea mayor que un P3, etcétera, etcétera, etcétera. Se supone que eso no puede existir, una sucesión decreciente. ¿Por qué razón? Porque en los enteros, si yo tengo un entero que el siguiente entero es la mitad del otro, imaginemos el 8, y yo digo el 8 es P2,
El siguiente anterior sería P1, o sea, sería la mitad. Sería 4. El siguiente sería 2. El siguiente sería 1. Pero ya el siguiente ya no sería entero. Ese es el detalle. El detalle está, o sea, el que dice que no existe una sucesión infinita de enteros positivos tales que el valor de uno sea la mitad del otro. Tarde o temprano eso no existe, o sea, no existe una serie de números tales que cuando tú, cuando tú los vayas dividiendo entre 2, entre 2, entre 2, tarde o temprano van a llegar al 1 y cuando digas 2 entre 1 ya no te va a dar un entero. Y por lo tanto, por esa razón, como no existe, no puedes encontrar dos valores tales que la raíz cuadrada de 2 sea igual a un valor P0 y un valor Q0. ¿Sí? Bueno, como les